Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer este cactus. Es bastante fácil de realizar, está compuesto de 3 piezas. La pieza más alta tiene 13 centímetros de la altura, la pieza mediana tiene 11 centímetros de la altura y la pieza pequeña tiene 9 centímetros de la altura, sin contar las flores y la maceta. El cactus está sujeto a una base rígida. La base está realizada con ganchillo, tiene un trozo de poliespan por dentro, así que es simplemente clavar las piezas en la base y luego colocar el cactus en una maceta. Materiales que he utilizado para hacer el cactus son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4,5 milímetros o 5 y un ganchillo de 4 milímetros. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo. Un punto deslizado. Ahora, el motivo que vamos a repetir durante toda la labor: subimos 2 puntos de cadeneta, hacemos un punto alto en el mismo punto donde las 2 cadenetas, un punto alto, ahora 2 puntos altos en el mismo sitio, empezamos un punto alto, echamos una hebra y empezamos otro punto alto. Ahora cerramos estos 2 puntos juntos. Vamos a repetir. En el mismo sitio empezamos un punto alto, volvemos a echar la hebra, empezamos otro punto alto y ahora cerramos los 3 puntos juntos. Soltamos el punto, introducimos el ganchillo en el primer punto alto que hemos hecho, cogemos el punto y lo pasamos por el primer punto alto. Ahora hacemos 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el mismo sitio. Ahora 3 puntos de cadeneta, saltamos 2 puntos bajos y en el tercer punto bajo hacemos un punto deslizado. Repetimos. 2 puntos de cadeneta, un punto alto, 2 puntos altos juntos, empezamos un punto alto, empezamos otro punto alto y cerramos los 3 puntos juntos. Repetimos. Empezamos un punto alto, empezamos otro punto alto y cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Soltamos el punto, pasamos el ganchillo por el primer punto alto que hemos hecho y por ahí sacamos el punto. Hacemos 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el mismo sitio. Otra vez hacemos 3 cadenetas, saltamos 2 puntos bajos, entonces el último motivo vamos a hacer en punto deslizado.
hacemos un punto deslizado y otra vez repetimos el motivo, 2 cadenetas, un punto alto, 2 puntos altos juntos, soltamos el punto y lo pasamos por el primer punto alto. 2 cadenetas y un punto deslizado. Tres cadenetas. Y ahora el punto deslizado tenemos que hacer donde las 3 cadenetas de la vuelta anterior. Un punto deslizado. Y repetimos 2 cadenetas, un punto alto, 2 puntos altos juntos, empezamos uno, empezamos otro y cerramos los dos juntos. Repetimos, empezamos un punto alto, empezamos otro punto alto, soltamos el punto, hacemos 2 cadenetas y un punto deslizado. Otra vez 3 cadenetas, saltamos este motivo y aquí hacemos un punto deslizado donde tenemos las 3 cadenetas. 2 cadenetas, un punto alto, 2 puntos altos juntos, otra vez 2 puntos altos juntos, cerramos el motivo, hacemos 2 cadenetas y un punto deslizado. Otra vez 3 cadenetas, saltamos este motivo y aquí hacemos un punto deslizado. 2 cadenetas, un punto alto, 2 puntos altos juntos, repetimos 2 puntos altos juntos, dos cadenetas y un punto deslizado. Tres cadenetas, saltamos el motivo, hacemos un punto deslizado, 2 cadenetas, un punto alto, 2 puntos altos juntos, otra vez 2 puntos altos juntos, dos cadenetas y un punto deslizado. Tres cadenetas. Esta parte ya se repite durante toda la labor. Un punto deslizado, 2 cadenetas, un punto alto, 2 puntos altos juntos, 2 puntos altos juntos, dos cadenetas y un punto deslizado.
deberíamos tener 5 motivos. De cada motivo se va a formar una columna. Entonces aquí tenemos una columna, otra, ya tenemos 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 columnas. Continuamos de esta manera hasta que cada columna tenga 8 motivos. Por ejemplo, esta columna ya tiene 2 motivos. Repetimos siempre el mismo motivo. Aquí ya he llegado a la altura deseada. Tenemos 2, 4, 6 y 8 motivos. Ahora, después de hacer el motivo, hacemos las 3 cadenetas, el punto deslizado, un punto de cadeneta para asegurar, cortamos el hilo y lo sacamos. El extremo escondemos dentro. Tenemos una pieza de 8 motivos, hacemos otra pieza de 10 motivos, que es un poquito más alta, y la última pieza que tengo preparada tiene 12 motivos en cada columna. Ahora, dentro de cada pieza vamos a colocar las flores. Estas son las flores que voy a colocar dentro del cactus. Cómo hacer estas flores vamos a ver en el siguiente video. Entonces es simplemente dejar las flores dentro del cactus y sacar el alambre por dentro del anillo mágico. Ahora las 3 piezas vamos a colocar en una base. Aquí tengo una base preparada, es una base rígida, tiene un trozo de poliespan por dentro, así que simplemente clavar el cactus dentro de la base. ¿Cómo hacer estas bases? Podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Y ya podemos colocar el cactus dentro de una maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.